las urnas del 28 de mayo. Nos vamos ahora hasta Cantabria con la candidata de Vox, Leticia Díaz. Leticia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, le pregunto en primer lugar por esa trama de corrupción de obras públicas, porque como Vox se ha personado en esa trama de corrupción, ¿tenemos alguna novedad en este sentido? Porque todos recordamos esas palabras de Miguel Ángel Revilla diciendo que había recibido ese chivatazo, que le habían avisado de que iba a haber un registro a las 7:30, luego se desdijo, pero de momento creo que no se ha exigido ese registro de llamadas al presidente de Cantabria. Bueno, eso ha quedado como poco menos que una anécdota, y aquí lo grave es que se haya silenciado por completo la trama de corrupción sobre la premisa de que está en sede judicial, que ya se irá viendo, por supuesto, después de las elecciones, y mientras tanto, pues una sociedad dormida porque no tiene información de algo que resulta poco menos que increíble, que es la pretensión de Revilla y su gobierno de hacernos creer que esto es cosa de un solo funcionario. Es decir, que durante 20 años alguien ha estado robando dinero público a través de las licitaciones y que las personas del gobierno que firmaban esos contratos no se habían dado cuenta. No se habían percatado de que solamente firmaban contratos con 4 empresas. Es curioso. No se dieron cuenta de que había otras muchas empresas en Cantabria que no podían acceder a los contratos. Tampoco se percataron de que había más contratos de emergencias que emergencias existían. Es decir, que tenían un despiste muy considerable y pretenden que los votantes nos creamos que no sabían nada. Eso sí, cuando Revilla habla de otros, habla de la corrupción en Andalucía o hace referencias a Iñaki Urdangarín, siempre dice que es imposible bueno, pues que los que estaban alrededor no lo supieran. Cuando le toca a él, ya cambian las reglas del juego. Esa es la realidad que tenemos en Cantabria y es una pena porque realmente solo Vox está constantemente explicando que estamos ante un problema gravísimo y que entre todos tenemos que denunciarlo y sobre todo ponerle fin y tratar de recuperar todo ese dinero público que se ha ido a manos particulares. Ayer, estos días, veíamos encuestas en diferentes medios de comunicación. Una de ellas, la de la jornada de ayer, mostraba cómo Revilla podría perder ese gobierno de Cantabria, pero sin embargo, Leticia, le pregunto cuáles han sido los logros de Revilla en estos últimos años, porque parece que por lo menos en cuestión de infraestructuras y de carreteras, nada ha mejorado para Cantabria. Muy buena pregunta, porque lo que sí tienen en mente los cántabros es el montón de chapuzas, de promesas grandilocuentes, porque todas las promesas de Revilla son así, son el proyecto del siglo, siempre tiene el proyecto del siglo. El proyecto del siglo nunca llega y además de no llegar, lo que sucede es que cada vez somos una comunidad más envejecida, más empobrecida, con menos oportunidades, una comunidad que está asfixiando a uno de sus emblemas, que siempre ha sido el sector primario. El sector primario agoniza en Cantabria, agoniza de la mano de todas estas políticas ecologistas radicales que hacen que el lobo cualquier día lo tengamos a la puerta de casa, que impiden el relevo generacional porque no salen las cuentas y que hace que ya hayan empezado en el resto de España y también haya llegado a Cantabria la necesidad de acabar tirando la leche porque pretenden que se pague por debajo de sus costes de producción, lo cual es absolutamente inadmisible. El tejido industrial pues está en absoluto deterioro. Conocemos cada semana algún anuncio, últimamente el cierre del último horno de Ferroatlántica, y así es un goteo que los ciudadanos ya nos estamos acostumbrando, pero que es un drama para una comunidad pequeña que necesita revitalizarse cuanto antes. Y es un drama también que seamos la comunidad autónoma que somos campeones en algo, en presión fiscal, junto con Baleares. Un 35% de presión fiscal que asfixia a las familias y que asfixia también a las empresas. Por lo tanto, la situación no le puedo decir, por desgracia, que sea muy halagüeña, pero desde luego logros de Revilla, más bien, si usted me preguntara lo contrario, necesitaría varias horas para contarle todas las chapuzas de Revilla, que esas son muchísimas. ¿Qué proponen desde Vox en esa cuestión de materia fiscal que mencionan? O, por ejemplo, también para luchar contra la corrupción en Cantabria. ¿Hay control de gasto ahora mismo en la región? Bueno, el que había se ha suprimido. Es decir, que esto no es casualidad. Revilla, eso sí, en su momento
dijo que iba a hacer una oficina anticorrupción, porque su puerta siempre estaba abierta para cualquier ciudadano, incluso anónimamente pudieran decirle pues cualquier tipo de corruptela que encontraran en la gestión de lo público. Él va de adalid, ¿no?, de defensor de los fondos públicos, pero cuando él es el que tiene la llave para el control, lo que hace es suprimir los controles. Efectivamente, había una oficina de seguimiento integral del gasto público que era un extraordinario instrumento para poder, por un lado, controlar y, por otro lado, saber cómo se gastaba ese dinero, que bueno, pues Revilla sencillamente primero modificó para reducir sus competencias y luego directamente se quitó la careta y suprimió el decreto. Pero digo, esto es una cosa más. Aquí el problema es que existe una red clientelar desde hace muchos años, porque muchos años lleva Revilla en el gobierno, eso sí, siempre en coalición con unos o con otros, porque nunca ha sido capaz de gobernar por sí solo, porque no ha tenido los apoyos necesarios. Y es curioso que siempre cuando salimos los cántabros al exterior nos dicen qué majo es su presidente, ¿no? Pero la mayoría de la gente dice te lo regalo, si quieres con lazo y todo, porque todos esos regalos que hace Revilla, que le hacen caer muy bien y ser muy simpático, pues lo que la gente no sabe, sobre todo la gente de otras comunidades, es que se paga con dinero público. Y por lo tanto, la simpatía cuando se paga con el dinero de todos los cántabros, pues a nosotros nos cae un poco menos simpático. Y nos gustaría que se invirtiera en las cosas importantes, ¿no?, en unas listas de espera en la sanidad, en materia de especialidades que cada día van en aumento, bueno, pues con un goteo de necesidades que efectivamente hacen que los autónomos, con una burocracia aplastante cada vez que nos reunimos con ellos, nos digan que no pueden más, que no pueden más. Por lo tanto, hay que bajar impuestos. Por lo tanto, hay que apostar de verdad por el sector primario, hay que tratar de sacar al lobo del Lespe y si no se puede sacar al lobo del Lespe hay que establecer unas batidas selectivas que permitan la convivencia entre el lobo y el ganadero. Por lo tanto, tenemos muchísimo trabajo por delante y, sobre todo, hay que controlar el dinero público y hay que gestionarlo adecuadamente, evitando subvencionar chiringuitos ideológicos e intentando que el dinero vaya donde es realmente importante, que creo que es lo que exigen todos los trabajadores de esta tierra y todas las familias que lo están pasando mal. Leticia, le habla Víctor González. Muy buenas, Leticia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? El sábado estoy ahí. Qué alegría. Yo quiero decir dos cosas. La realidad, si tú miras Cantabria y las islas, y Javier, tú lo sabrás mejor que yo creo que le ha ido muy bien al señor Revilla y no le ha ido tan bien a los cántabros. Pero esto no es un dato subjetivo, ni mucho menos una valoración política por los tiempos en los que corren. La renta per cápita de Cantabria es casi 7.000 euros inferior a la media española. La presión fiscal está entre la segunda más alta de este país. Dices, oye, este señor, todas las promesas, grandes promesas que ha dicho, pues las ha ido incumpliendo sistemáticamente. Y cada vez se ha convertido en una administración, y ahí están los índices de transparencia, más oscura, con mayor número de casos de corrupción. Por lo tanto, bien para el señor Cantabria y sus allegados, mal para los cántabros, y es lo que ocurre cuando se está mucho tiempo en el poder, que se termina corrompiendo a la gente, y no quiero decir nada más, y las instituciones. Es muy bueno para Cantabria que el señor Revilla se retire, se jubile definitivamente y que haya un cambio drástico de gobierno y de hacer las cosas. Y yo creo que Cantabria, tú lo decías, yo creo que fuera de antena es el paraíso en la tierra. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo veraneo desde pequeño en Santander y estoy deseando, y ahora en casa nos peleamos con nuestros padres a ver quién va a la casa, yo o mis hermanos, porque como ya tenemos tantos niños no cabemos todos, a ver cómo nos repartimos las semanas, irme para allá porque es una verdadera maravilla. Lo tiene todo. O sea, Cantabria, Santander en concreto, y Cantabria por ser una de las regiones más prósperas de España, con muchísima diferencia. Y si no lo es a día de hoy, hay un solo culpable, que es el señor Revilla. Así es. Nuestra belleza es indiscutible, es infinita, como dice Revilla, y en eso es en lo único que lleva razón. Pero la realidad del día a día para los cántabros cada vez es más dura. Sobre todo, insisto, somos una de las comunidades más envejecidas de España porque nuestros jóvenes no tienen oportunidades. Con lo cual, por mucho que se formen, que se preparen, que tengan un talento que podría utilizarse en nuestra comunidad, si no hay tejido industrial, si el campo se abandona, pues pocas oportunidades tienen de quedarse y de disfrutar de este paraíso que efectivamente es Cantabria. Tenemos muy mala suerte con nuestros gobernantes y en particular muy mala suerte con este hombre lleno de sí mismo
que ya digo, su especialidad es decir que va a hacer grandísimos proyectos. Y sobre todo cuando llega algún empresario particular por Cantabria, rápidamente intenta decir, bueno, lo dijo con Ali cuando vino aquí al Racing, ¿no? Que iba a ser el hombre bueno en la tierra, que nos iba a salvar. Todas son palabras vacías. Cada vez que encuentra algo, pues lo viste y lo vende, pero luego realmente la situación de nuestras infraestructuras, que seamos una comunidad que nos podamos quedar absolutamente aislados del eje ferroviario atlántico, es un drama para Cantabria. Quedarnos aislados es un gran problema. Y bueno, pues este hombre ya se ha comido, no sé si 1 o 2 bueyes, celebrando que íbamos a tener AVE en Cantabria, ¿no? Pues no solo no tenemos AVE, sino que somos los que tenemos más problemas con la catenaria, que se nos rompe un día sí y otro también. Yo el otro día contaba, y os lo vuelvo a comentar, que yo hace 15 o 20 años podía llegar a mi casa en un tren en 20 minutos y ahora por el ecologismo tenemos que ir a 10 por hora y tardamos 50. ¿Esto qué hace? Desincentivar la posibilidad de usar el transporte colectivo, con lo cual es un ecologismo de salón, como sucede con el campo, ¿no? En el campo están dictando las normas quienes no conocen lo que es la vida del campo, la ley animalista, una barbaridad más, que cada vez que nos reunimos con los sectores afectados, pues están escandalizados. Pero está cambiando la sociedad y tenemos que hacer algo, porque caminamos sin freno hacia el totalitarismo y tenemos dos caudillos, el caudillo Sánchez a nivel nacional y el caudillo Revilla a nivel regional, y por lo tanto los cántabros tenemos condena doble, porque no solo soportamos a Sánchez, Leticia, otro dato que es muy importante. Yo estoy de acuerdo que faltan infraestructuras básicas en Cantabria, la conexión de los puertos ferroviaria, por ejemplo, el AVE que nunca llega, lo de los todo esto que hemos estado escuchando, pero eso contrasta, y vuelvo a dar otro dato, Cantabria es la 11ª comunidad autónoma con mayor deuda por habitante de España. O sea, está en la parte de abajo de los más endeudados, en la parte de arriba, como el Cámara, o sea, de los más endeudados de este país. Entonces, la pregunta que se hace, ¿dónde se ha ido ese dinero? Porque no se ha ido al bien común de los cántabros, no se ha ido en infraestructuras. Todo esto, que son datos empíricos, me llevan al punto, Revilla es un problema a día de hoy para Cantabria y es necesario que se vaya. Leticia, además nos acompaña también en nuestra mesa Javier Puente, que es de Cantabria y que además me consta que se tienen especial cariño. Muy buenas, Leticia. Buenas, amigos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Nos hemos visto hace nada. Sí, ayer. Oye, no, que lo de paraíso terrenal que dice Víctor, estamos aquí, ya hemos estado defendiendo Cantabria y todo lo que hay que hacer. Y efectivamente, ¿no? Por no repetirme, porque ya hemos estado hablando esta mañana de Cantabria, pues tenemos un enorme patrimonio cultural, un enorme patrimonio gastronómico, y gente trabajadora, bueno, lo tenemos todo para ser un referente y estoy seguro que lo conseguiremos. Enviarte un abrazo muy fuerte, Leticia. Ojalá otro abrazo para ti, Javier.